Hola amantes de la lectura, ¿qué tal estáis? Yo soy Vanessa y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Además en un formato que yo creo que puede ser bastante diferente a lo que he traído últimamente por aquí. Y es que hoy vamos a hablar de Drácula y de la vida del autor. Ya sabéis, si lleváis algunos meses por aquí por el canal, que es un libro que se ha convertido en uno de mis favoritos, no solo de este año, sino de mi vida en general. La figura del vampiro siempre me ha fascinado, siempre me ha atraído muchísimo. Y conocer una de las bases principales de lo que es este mito universal conocido por todos ha sido cuanto menos fascinante, sobre todo porque yo no tenía ni idea de que este libro me iba a cautivar de esta manera, y en cuanto lo terminé de leer, por supuesto que me vi empujada a investigar un poco más sobre cómo se concibió esta obra en el momento en el que fue publicada y también sobre la historia del autor. Y lo cierto es que Bram Stoker es un personaje que cuanto menos es muy curioso, porque yo no conocía muchos aspectos de su vida que me han resultado un tanto inquietantes y sobre todo oscuros, que yo os voy a contar todo en este vídeo porque creo que necesitáis saberlo y que os va a sorprender tanto como a mí. Bram Stoker nació en 1847, fue un autor irlandés y murió en 1912, que su muerte se vio digamos que un poco eclipsada por el hundimiento del Titanic que tuvo lugar esa misma semana. Yo no tenía ni idea de que Bram Stoker había muerto digamos que en la pobreza y un tanto olvidado, porque cuando pensamos en Drácula como un gran clásico universal nos imaginamos que en su época tuvo un impacto bastante especial y que por supuesto que fue reconocido como se imaginaría, y pese a que sí que tuvo muy buenas críticas y fue elogiado por otros autores como Oscar Wilde, que de hecho dijo que es una de las novelas más bellas escritas en el mundo, y también por Arthur Conan Doyle, lo cierto es que muchos historiadores afirman que Drácula no tuvo un éxito tan impactante como nos imaginamos, y no fue hasta 1922 cuando un director de cine alemán decidió llevar digamos que el libro a la pantalla, que realmente tuvo esa fama y causó el impacto que lo llevaría a convertirse en un mito clásico de la literatura universal. Uno de los aspectos que me ha resultado más fascinante de la vida de Bram Stoker es que desde que nació fue un niño muy enfermizo, fue un niño que tenía una salud muy débil, muy quebradiza, lo que lo llevó a mantener una relación muy estrecha con su madre, porque se dedicaba a cuidarlo en cuerpo y alma y sobre todo a leerle muchos cuentos inspirados dentro del folclore irlandés. Cosa que es muy curiosa porque en el libro de Drácula el origen, que está escrito por el bisnieto de Bram Stoker, vemos estas referencias que yo por cierto no he leído este libro, pero sí que tengo pendiente hacerlo porque sobre todo este tema me tiene muy fascinada y necesito investigar un poco más al respecto. Y es que allí vemos un poco lo que fue la vida de Bram Stoker, su niñez y la inspiración que digamos que lo llevó a escribir este libro. Vemos cómo se mezcla un poco lo que es la ficción, lo que es la realidad, y por supuesto tiene lugar esa especulación de lo que realmente empujó al autor a escribir el libro. Y como bien os decía, no fue hasta los 7 años cuando Bram Stoker pues milagrosamente recuperó la salud y pudo tener una vida normal, cosa que se veía un poco asociada a una institutriz un tanto misteriosa que aparecía y desaparecía en la vida de Bram y de sus hermanos, y que se dice que cuando ella estaba allí pues Bram recobraba la salud, se encontraba muchísimo mejor, y cuando esta mujer desaparecía pues Bram volvía a caer enfermo. No fue hasta los 7 años que pudo tener una vida normal y que pudo asistir al colegio y que pudo formarse. Aunque el reconocimiento mundial le llegó a través de la figura del vampiro, el escritor no siempre abrazó el terror como género literario, porque de hecho su primera obra, El país bajo el ocaso, fue una recopilación de cuentos de hadas, de trolls y de castillos. Esto también viene dado por la influencia de su madre y de todos esos cuentos que ella le contaba cuando él era solo un niño. Otras obras importantes que tuvo el autor fue La dama del sudario, La guarida del gusano blanco, y tras su muerte su esposa fue la administradora de su legado literario y quien se encargó de dar a conocer obras como La introducción de Drácula, que en este caso es un relato corto que se llama El invitado de Drácula y que ya nos invita a saber por dónde van a ir los tiros. Flores Balcombe fue su esposa, la mujer con la que se casó, y es muy curioso porque realmente esta mujer era la exnovia de Oscar Wilde. Y se dice, porque esto es un poco que no se sabe realmente qué pasó, que Florence se decidió finalmente por Bram y no por Oscar Wilde. Y aquí pues también sé que los dos autores tuvieron una relación, pero hay como muchos
mitos al respecto y no se tiene nada claro. Y ahora pues sí que podemos pasar a hablar un poco sobre Drácula, sobre cómo empieza este libro, sobre todo lo que ha inspirado esta historia. En Drácula empezamos con la historia de Jonathan Harker. Es un libro que está contado a través de cartas, de diarios, de grabaciones de gramófono, en la que vamos a tener las distintas perspectivas de los personajes, lo que nos permite tener una visión, digamos que un tanto más global de lo que ocurre y conocer los pensamientos de cada uno de ellos, sus sentimientos y cómo reaccionan ante determinados hechos que vamos viendo a través de la narración. En un primer caso pues tenemos a Jonathan Harker, que es un joven abogado y que tiene que trasladarse al castillo del misterioso conde Vlad Drácula para poner unos asuntos en orden. Como os imaginaréis, empieza casi contándonos la historia desde que él va en camino a ese castillo, como las personas que se encuentran en el camino le van advirtiendo de que hay algo terrible, un mal que acecha, pero él no termina de comprender por qué le regalan cruces, por qué lo bendicen y por qué le dicen que vaya con tanto cuidado. Y no es hasta que llega a este castillo, que conoce a este personaje emblemático, cuando empieza a ver ciertas cosas que no son muy normales y que le empiezan a prevenir de la verdadera naturaleza de este ser. Es cierto que Drácula se concibe como un libro de terror y en ciertas partes me daba miedo que esto me fuese a poner los pelos de punta, pero creo que la tensión está tan bien manejada que a mí personalmente no me ha dado miedo, o sea, no he sentido un terror visceral que me impidiese dormir o que tuviese pesadillas, aunque sí hay una escena en la que vemos al conde Vlad subiendo por una pared que a mí personalmente me pareció un poco escalofriante, y de hecho está en la película que se estrenó, creo que fue en 1991-92, de Coppola, que está protagonizada por Winona Ryder y por Gary Oldman, que esta escena es tal y como yo la concebí en mi cabeza cuando la leí en el libro. Pero vamos a dejar la película aparte y nos vamos a centrar en el libro, porque inmediatamente Jonathan empieza a darse cuenta de que algo no va bien, empieza a descubrir que esta persona tiene ciertos secretos que va ocultando y que empiezan a hacerlo sentirse como una especie de prisionero. Por otra parte vamos a tener otras perspectivas, como es el caso de Mina, que para mí es un personaje femenino que cobra fuerza a lo largo de la narración, que en un principio la vemos como en un papel un poco más pasivo y que hacia el final para mí fue alucinante el desarrollo que tuvo y sobre todo como ella misma crece y se convierte en esa mujer que para mí es tan emblemática a lo largo de la historia. Mina empieza a preocuparse por lo que ocurre con Jonathan y la vamos a ver intercambiando cierta correspondencia con él, pero también se traslada a pasar unos días junto con una vieja amiga que es Lucy Wester, que empieza a desarrollar una especie de síntomas muy preocupantes, sonambulismo y una serie de situaciones que ponen su salud en riesgo. Aquí van a tener lugar 3 pretendientes de esta chica y también la figura emblemática de Van Helsing, que yo hasta entonces solo había conocido a través de las diferentes adaptaciones cinematográficas, y que conocer la figura original para mí ha sido un descubrimiento rotundo, porque me ha encantado este médico que tiene unos métodos un tanto diferentes a lo que se espera en esa época y que realmente es él quien se da cuenta de lo que está ocurriendo y de la verdadera naturaleza del conde Vlad Drácula. En este punto me voy a detener un poco porque cuando estuve investigando me encontré con grandes temas diferentes que se trataban, y es que en un principio se cree que la historia de Drácula, digamos que está inspirada en esa figura mítica del conde Vlad el Empalador, que fue una figura bastante sanguinaria en su época, de la que circularon cientos de rumores, cientos de historias muy distintas unas de otras, y yo siempre he creído esto, y casi todas las fuentes que he consultado sí dicen que el autor tomó inspiración de esta figura, pero hay otras tantas que contrastan con esta información y que sí que explican que el autor sacó, digamos que algunas ideas del folclore típico irlandés, cosa que no sería tan descabellada si sabemos que esto influenció otras obras. En Drácula se tratan temas como el poder de la sangre, el llamado de la sangre, también la sexualidad, el deseo sexual, que era algo bastante insólito para la época, la persecución de lo monstruoso, de lo inconcebible, la lucha del bien y el mal, porque creo que está bastante bien definido, y sobre todo esa figura que tenemos del vampiro, que bueno, Drácula no fue el primer vampiro que teníamos entre la literatura, pero sí es uno de los que más ha trascendido a lo largo de la historia. En este canal yo os he hablado en otras ocasiones de Carmilla, que es un libro muy cortito que se publicó mucho antes de Drácula, y hay otros tantos que también se publicaron previamente a este libro. Además es muy curioso porque en este caso Stoker sí que ha dotado de unas características
muy puntuales. La figura del vampiro, vemos cómo el conde se debilita ante la luz del sol, vemos cómo él duerme dentro de un ataúd, cómo él puede utilizar un poder hipnótico para manipular a las víctimas, cómo se puede asesinar un vampiro. Entonces me ha encantado como ver todas estas referencias dentro del libro. Para mí Drácula es uno de los mejores libros que se ha escrito nunca, me ha fascinado, me ha encantado. Sobra decir lo mucho que me he metido dentro de la historia y por supuesto que no puedo más que recomendároslo. También debo decir que tengo pendiente leerme el relato del invitado de Drácula y la historia de Drácula, el origen, que os comenté que estaba escrita por el bisnieto del autor y que me han dicho que ese sí que es un poco más perturbador, un poco más oscuro y que sí que te puede dar pesadillas, así que yo espero leerlo bastante pronto. Y pues hasta aquí el vídeo de hoy, yo espero que te haya gustado. Es un formato que me gustaría incorporar a los vídeos de YouTube, sobre todo para conocer un poco más a fondo la vida de los autores, el contexto social e histórico en el que se publicaron sus obras y qué impacto han tenido a lo largo de los tiempos. Tenía que empezar por Drácula porque es un libro que leí hace algunos meses y que a lo largo de todo este tiempo yo he seguido investigando, me he seguido metiendo dentro de todo el tema y que me sigue provocando la misma fascinación que en el momento en el que leí el libro. También me gustaría traer otras figuras, a lo mejor más emblemáticas, que no necesariamente estén relacionadas con autores, sino que también nos pueda hablar de biografías, que sabéis que es algo que me gusta muchísimo. Y bueno, yo no sé si os interesa, si es así me lo podéis decir abajo en los comentarios y también me podéis decir sobre qué autor o qué figura os gustaría que hablase, y si yo la conozco, si tengo información a mano, pues sí que voy a intentar traerlo por aquí, por el canal. Te recuerdo que si te has quedado hasta esta parte del vídeo, puedes dejarme también abajo en los comentarios la frase secreta, que en este caso será me gusta Drácula, que no tiene nada que ver, pero a mí me hace muchísima ilusión saber que te has quedado hasta el final del vídeo. Y también decirte que te puedes suscribir a mi canal, puedes activar la campanita para que YouTube te avise de cuando subo un nuevo vídeo. Recuerda que puedes darle like al vídeo si te ha gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao!